Vuelvo aquí para hablarles esta vez más específicamente sobre los desafíos del proceso de Brasil y contarles más en primera persona, ¿no? Porque en este caso no se trata de plantearles simplemente algo teórico, sino que un poco mi vida ha estado muy vinculada a lo que ha sido la trayectoria del sistema de salud en Brasil. Y yo creo que en primer lugar es interesante ubicarles al final qué es Brasil. ¿Quién conoce a Brasil aquí? ¿Quién ha estado en Brasil? Varios. Bueno, ustedes saben que Brasil es un país que tiene la quinta población mundial, ¿no? Somos un país extenso, que es el quinto territorio nacional también en el mundo. Tenemos 8.500.000 kilómetros cuadrados y 192 millones de habitantes oficialmente en este momento. Somos una república federativa que tiene un gobierno nacional, federal, y 27 gobiernos que corresponden a departamentos o provincias, o en el caso nuestro se llaman estados. Y estamos divididos además en 5.567 municipios, ¿sí? Entonces esa es la estructura, digamos, de nuestra federación. Es un federalismo de carácter unitario, o sea, la ley nacional vale para todas las instancias estatales y municipales, y eso define entonces una disciplina legal para lo que son las políticas de carácter nacional, y no puede haber contradicción. Un municipio no puede tener una ley que va en contra de la ley del Estado, o el Estado o municipio una ley en contra de la ley nacional, y eso rige entonces el ordenamiento jurídico de la federación. Es un país que tiene un histórico bastante duro en los enfrentamientos sociales, sobre todo porque es un país que hasta el año 1888 ha sido un país esclavocrata, o sea, ha tenido la esclavitud como un régimen social muy fuerte en su estructuración social y económica, y eso ha dejado profundas marcas. Por eso que somos uno de los países más inequitativos del mundo hasta hoy. Tenemos una estructura muy injusta en la distribución de la riqueza, y siempre hemos tenido fuertes enfrentamientos entre las aspiraciones populares y la reproducción de las oligarquías de las élites económicas y sociales del país. Les digo todo eso porque es muy importante entender que en el año 1988, con la nueva Constitución de Brasil, que está vigente hasta hoy, se hizo todo un conjunto de rupturas en relación a la lógica del derecho que existía previamente o no existía previamente en las cartas constitucionales anteriores. Y eso se da en un momento muy particular de la historia del país, porque el país justamente terminó en 1985 21 años de gobierno militar, que había empezado en el año 64. Y había una fuerte aspiración popular a una redemocratización de la vida social y política del país, pero además una fuerte reivindicación de que las deudas sociales acumuladas históricamente pudieran tener respuesta a partir de nuevos dispositivos constitucionales garantidores de derechos. Es en este contexto que todo un proceso que ya había empezado años antes, más de 10 años antes del final de la dictadura, que en el caso particular de salud se expresa en ámbitos dentro de la estructura académica universitaria, con mucha influencia política partidaria también del Partido Comunista de Brasil, que venía en una relación muy intensa con el eurocomunismo, con el comunismo italiano, que planteó una reforma social importante en fines de los 60, que finalmente se materializa del 78 con la reforma sanitaria italiana, y eso ha tenido un impacto en grupos intelectuales políticos en Brasil que empiezan a introducir en el debate hacia una redemocratización al final de la dictadura, con la inclusión de este elemento, que es el elemento de la salud como derecho. En un país que nunca había tenido la salud como derecho, y que de verdad teníamos un sistema claramente dividido desde los años 40 del siglo XX entre un sistema de seguridad social para los trabajadores formales, que se había creado durante el periodo de Getúlio Vargas, y los demás, la gran mayoría de la población, que eran como indigentes, así eran clasificados, y estos indigentes eran atendidos por los hospitales de caridad, por los hospitales religiosos y por alguna estructura estatal del gobierno nacional, departamentos o estados y municipios, pero muy limitada.
y que por lo tanto caracterizaba una exclusión masiva, ¿no?, en relación a una atención de salud de carácter integral. Por lo tanto, cuando estas aspiraciones políticas, estas ideas universalistas llegan en el contexto de la constituyente que sucede al fin de la dictadura, hay toda una gama de movimientos sociales comunitarios, sectores sindicales, intelectuales y partidarios que se proponen a defender en la nueva Constitución el principio del derecho universal a la salud. Y eso ha sido supremamente importante porque provocó además un avance en la concepción de todo un capítulo de la Constitución, que es el capítulo de Seguridad Social y Salud, donde el derecho de los ciudadanos se impone como elemento clave para este capítulo, y se define finalmente en la Carta Constitucional que el derecho a la salud es un derecho de todos los ciudadanos y es un deber del Estado. Esa es la síntesis del asunto. Y luego se caracteriza que para fines de cumplir este principio de derecho, la salud pasa a ser universal, la salud pasa a ser integral y la salud pasa a ser igualitaria, ¿no?, en términos del ordenamiento constitucional del país. Esta vinculación entre el derecho y el deber del Estado establece, por lo tanto, un imperativo del Estado para organizar un sistema nacional de salud único, en el sentido de que tiene que estar integrado bajo una misma lógica política administrativa de carácter nacional, pero descentralizado, en el sentido que descentraliza funciones que van a ser ejecutadas directamente por los gobiernos municipales y estadales, pero jerarquizada y regionalizada en el sentido de evitar una fragmentación de estos servicios, puesto que ellos están todos conectados a una idea de sistema único nacional. Esto, introducido como elemento ordenador, exige enseguida dentro del marco constitucional y de las leyes orgánicas un conjunto de definiciones sobre el modelo de atención o modelo de asistencia que reivindica una mirada no exclusivamente asistencialista de la enfermedad, sino que también de carácter preventivo, ¿no?, de carácter promocional de la calidad de vida y la salud, y que por lo tanto cuestiona una lógica meramente centrada en la enfermedad, haciendo reflejo por lo tanto de una elaboración que va a reivindicar que la salud es un producto social que resulta de un conjunto de determinaciones que están descritas en la Constitución, donde claramente se nombra que la salud finalmente está afectada por la propiedad de la tierra, por la democracia política del país, por el reconocimiento, ¿no?, de las diferencias, por el acceso a bienes y servicios públicos como el transporte, el agua, el saneamiento, la alimentación, ¿no?, y por ahí adelante, dejando muy claro que no es simplemente un enunciado sobre servicios de salud, pero claro está que los servicios de salud están claramente ahí también registrados en la orientación constitucional, estableciendo que no hay ningún tipo de servicio excluido de estos derechos a la salud de la población brasileña. O sea, además de decir que es universal y coherente con la idea de derechos, lo que la Constitución dice es que la atención integral a la salud hace con que no exista un límite en la prestación. Y eso ha sido tremendamente importante. Yo me recuerdo eso tan claramente cuando se ha discutido eso en el país. En la época, como dirigente estudiantil universitario, participamos de este proceso y claramente el debate que se estableció en cierto momento sobre qué era la integralidad. Y el hecho de que logramos llevar adelante este concepto de integralidad permitió que no exista diferencia de beneficio, de respuesta entre la población que está totalmente incluida en este sistema público de salud. Eso significa decir que hoy tenemos, por ejemplo, el mayor sistema de trasplante de órganos públicos del mundo en este momento, ¿sí?, que es enteramente gratuito en el punto de atención. O sea, es un sistema que se definió también a seguir como financiado por el recaudo general del Estado. O sea, no es un sistema contributivo. La gente no necesita contribuir específicamente para salud, sino que la salud es financiada por el conjunto de los impuestos sobre los cuales se separa una parte, ¿no?, que hoy está definida como alrededor de 10% del recaudo neto del Estado Nacional para salud, 12% de los estados y 15% de los municipios, formando el Fondo Nacional de Salud como recurso para financiar una atención de carácter integral.
Por lo tanto, la atención en todas sus dimensiones está cubierta por este sistema nacional. Eso no solo significa trasplantes, como la provisión de todos los medicamentos, incluso los medicamentos especiales, las terapias renales sustitutivas, la terapia intensiva, ¿no? Todo el sistema de urgencias, la oncología, la salud bucal, dental, o sea, es un proyecto muy generoso, muy ambicioso. La única exclusión que está en el texto constitucional es la exclusión de los procedimientos puramente estéticos, ¿sí? Como cirugías plásticas sin fines reparadores, reconstructores, etc. Bueno, eso nos dio un marco muy potente y como les comenté en otros momentos, eso desplazó las preguntas de la agenda de discutir si debería ser o no universal para un otro tipo de pregunta, que es cómo ser universal, cómo alcanzar suficiente financiamiento, cómo alcanzar suficiente organización, cómo tener suficientes trabajadores de salud preparados para actuar en este sistema, cómo garantizar el control de la población sobre la política y los servicios y tal. Y parte de esta respuesta se ha intentado amarrar inmediatamente en la definición de los modelos de atención en las leyes orgánicas del año 90 y luego en la ley orgánica también del año 90 que define el Sistema Nacional de Participación Social en Salud. Este sistema está definido por un conjunto de consejos de salud, 5.567 consejos municipales de salud, 27 consejos estadales de salud y un Consejo Nacional de Salud, configurado en todas estas jerarquías por 50% de los miembros elegidos desde las comunidades. Y la otra mitad de los miembros de los consejos divididos en 3 partes entre gobierno, trabajadores de la salud y prestadores de servicios de salud. Eso garantiza una mayoría entre usuarios y trabajadores para definir la política, aprobar los presupuestos y hacer el control de la ejecución presupuestaria y programática de la política de salud. Eso ha sido una cosa muy importante, ha garantizado a lo largo del tiempo un fuerte anclaje social para defender el sistema público nacional, porque hemos tenido muchos problemas a lo largo de estos 23 años, 3 intentos de romper la universalidad mediante reforma constitucional, que lo hemos bloqueado desde el primer momento, porque imagínense, de la noche a la mañana se moviliza 5.567 consejos municipales de salud, y eso hace una presión enorme sobre los políticos y sobre las autoridades para defender el sistema, ¿sí? Entonces es una cosa muy importante. Un sistema público necesita un sistema de participación con poder de decisión y decisión vinculante. El Consejo Nacional de Salud es la instancia última de decisión del Sistema Nacional de Salud. Y la decisión del Consejo está por arriba de la decisión del ministro y del mismo presidente de la República, ¿sí? Entonces es una cosa muy importante porque eso establece una jerarquía de la política pública en términos de decisión. Claro que les digo eso, parece maravilloso, ¿no? Pero hay un montón de problemas por detrás de eso. El primer problema, obviamente, de carácter político. Una política de este tipo, claramente socialista, si queremos decir, entenderlo así, entra en constante contradicción política con una lógica del Estado que todavía sigue una otra dimensión, donde se ha preservado en la misma Constitución, sobre todo en el plano económico y político, un conjunto de valores que son francamente conservadores y que entra en choque con este capítulo de la seguridad social y la salud. Por lo tanto, hay una tensión política ahí presente que tiene que ver con el estado mismo del avance de la democracia política y social del país y las contradicciones en el campo económico. Tanto es que 23 años después todavía tenemos una serie de temas reglamentarios del financiamiento no resueltos y tenemos un financiamiento de salud insuficiente. Tenemos $367 per cápita año, ¿sí?, de gasto público en salud, pero tenemos más de $440 per cápita año de gasto privado. O sea, tenemos hoy menos gasto público que privado, porque el mercado privado también ha crecido, sobre todo por la mejoría económica del ingreso de la población. Entonces tenemos una tensión permanente. Y este sistema de salud, eso es lo más paradójico, atiende la totalidad de la población. De los 192 millones, hay 145 millones, entre 145 y 150 millones que son usuarios exclusivos de ese sistema, o sea, solo utilizan el sistema público nacional. Y los otros 40 millones utilizan en parte el sistema público nacional y en parte el sistema prepagado de seguros.
¿Por qué? Porque tienen seguros colectivos de las empresas, etcétera, etcétera, y de diversos tipos de beneficio, pero utilizan selectivamente el sistema público porque obviamente el aseguramiento privado no cubre todos los gastos, sobre todo los gastos más pesados, ¿no? En términos de ciertas patologías, ciertos procedimientos y tal. Entonces hay un uso selectivo. Pero paradójicamente esta cosa universalizada en su acceso tiene todavía conflictos ideológicos sobre la naturaleza de su financiamiento. Tanto es que hace poquito ahora estuvimos pleiteando, justamente luchando por aumentar la inversión pública mediante la creación de un nuevo impuesto direccionado a fortalecer el recaudo para salud, y la reacción de los sectores conservadores de la media, ¿no? De los medios de comunicación y tal, fue muy dura contra eso y encontró eco también en el sentido común de la gente que no quiere más impuestos. Tenemos 36% de nuestro Producto Interno Bruto en impuestos. Es mucho más que los demás países de América Latina. Perú tiene 15%, nosotros tenemos 36%. Pero para ser universalistas necesitaríamos más del 50%. En serio. O sea que ustedes tienen mucho que pelear para tener tributos. Si no, no se puede financiar sistemas universales. Y la tributación tiene que ser justa además, ¿no? Que es otro tema pendiente y muy conflictivo en el sistema brasileño. Y ahora quiero ya ir terminando diciendo lo siguiente. Que en esta construcción, por lo tanto, sobre todo en la descentralización, porque en el año 93 nosotros tuvimos que radicalizar la descentralización del sistema. El Estado Nacional en Brasil es un Estado tradicionalmente centralizador. Y el gobierno militar de 21 años había centralizado extremadamente las decisiones y el proceso del país. Por lo tanto, para nosotros descentralizar tenía sentido democrático, porque mediante la descentralización de la política de salud, lo que queríamos hacer es que la gente participara de la decisión donde vivía, en sus municipios y tal, y de ahí el sentido de los consejos municipales de salud. Pero en este proceso de descentralización, nosotros tuvimos que ir a un extremo opuesto a la centralización, y por eso lo descentralizamos hacia los municipios, y eso generó una fragmentación en la estructura de la gestión del mismo sistema. Hoy estamos dando una cierta marcha atrás para reconfigurar las regiones de salud, conectando más los municipios y evitando una fragmentación de los sistemas de salud regionales, y mediante la organización de las redes integradas, dando más potencia, por lo tanto, a una atención mucho más racional en los territorios. Y eso también ha tenido fuerte, digamos, apoyo de la adopción desde el año 94 de una estrategia nacional de atención primaria en salud, que llamamos atención básica en salud, mediante la creación de equipos de salud familiar con médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, agentes comunitarios de salud, que hoy son 32.000 equipos, casi 33.000 de hecho, que cubren más de 110 millones de habitantes cadastrados en sus territorios de vivienda y trabajo, y que tienen un seguimiento mediante este sistema. Pero este sistema de atención primaria todavía no ha logrado tener un impacto reorganizador de suficiente peso en lo que dice respecto a la atención especializada hospitalaria y de las urgencias hospitalarias sobre todo. Estamos en esta pelea en este momento, sobre todo porque en algún momento hemos cometido una falla muy importante, que varios sectores de la salud pública han dicho que no debíamos salir de una lógica hospitalocéntrica y como que satanizamos el hospital. Y eso es un error que yo les digo no hay que cometer. El interés del capital está sobre todo en la atención especializada, las urgencias y los hospitales. Si nosotros no hacemos suficiente inversión pública para tener hospitales públicos, servicios de urgencia públicos, servicios especializados públicos, luego tenemos que doblarnos al orden del mercado en este sector, donde ahí está la gran concentración de interés de capital, ¿no? Ahí se concentra la tecnología, los medicamentos especiales, todo lo que implica acumulación. Y por lo tanto, si no tenemos fuerte presencia pública ahí, preferentemente una presencia pública estatal, vamos a perder el control regulatorio de mercado que hay que tener si queremos sobrevivir como sistema público y una economía que es de mercado, ¿me entiendes? O sea, no estamos en un país socialista que se terminó el mercado, no, estamos en el mercado y hay que controlar el mercado en relación a los intereses públicos, ¿sí? Entonces es una pelea muy sofisticada, hay que tener un control regulatorio público muy fuerte. Y en este sentido hemos preservado en la Constitución que el Estado brasileño tiene el control de la rectoría, la contratación
el financiamiento, ¿no? Toda la parte de auditoría, regulación y también de provisión de servicios. O sea, el Estado tiene control de estas funciones que la política neoliberal en general quiere separar. No podemos aceptar que eso se separe. Y una última nota importante para la realidad peruana es que cuando creamos el sistema único, todas las estructuras que eran del seguro social, estructuras asistenciales, hospitales, trabajadores y tal, se fundieron con la estructura del Ministerio de Salud y con la estructura de las secretarías estadales municipales para crear la lógica de un sistema único nacional. Porque desde el momento que uno decide que va a ser universal, se depara con la siguiente pregunta: ¿cómo hacer ahora suficiente la respuesta a todo el pueblo? Porque hasta ahora no dábamos respuesta a todos y a partir de ahora tenemos que dar respuesta para todos y todas con todas sus necesidades. Y ahí la única forma fue la que encontramos de juntar todas las estructuras, incluso los servicios privados sin fines de lucro, y meterlos dentro del concepto de un sistema público nacional. Eso es lo que quería dejar aquí como registro para ustedes que se interesen en quizá profundizar este conocimiento, este debate sobre el sistema brasileño, y lejos de ser un modelo, por lo menos puede servirnos como una hoja de ruta para pensar procesos que todavía hay que hacerse en muchas partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo espero que no le hemos cansado demasiado. Yo voy a hablar sobre la experiencia en salud del gobierno del Distrito Federal, donde yo tuve el honor de servir como secretaria de salud. Hay que decir que el gobierno del el Distrito Federal tiene 8.5 millones de habitantes, pero está en el centro de una zona metropolitana que pertenece a otra entidad federativa que tiene 10 millones de habitantes. Hay que decir, por tanto, que teníamos unas restricciones muy importantes como gobierno del Distrito Federal, porque era un gobierno local que tenía una política que se contraponía con la política federal, que era de corte privatizadora, mercantilizadora, y además tenía la intención de instaurar un sistema de aseguramiento universal con muchas restricciones respecto a qué servicios prestar. Sin embargo, teníamos una cosa muy positiva en el sentido que el Distrito Federal teníamos bastantes recursos de impuestos que nos permitía romper con el esquema federal porque lo podíamos financiar. Había además vamos a decir, como una confrontación entre dos proyectos políticos, que era el proyecto político de derecha, que estaba a nivel federal, y en el Distrito Federal era un gobierno de izquierda que tenía un planteamiento diferente respecto a qué había que hacer para poder tener un país con mayor justicia e igualdad. La próxima. Bueno, también es muy importante decir que la política de salud se inscribía en una política social amplia y redistributiva. Eso es muy importante porque no era solamente una política de salud que se instrumentaba, sino esto se inscribía en esa política social mucho más amplia. Y era la primera prioridad del gobierno, era esta política social. Y además había una definición que decía que esta política social debería de ser masiva, o sea, no programas pequeños para pequeños grupos, sino una de las señalamientos es que deberían ser programas sociales que incluyan a decenas de miles de personas. Además, debería de ser redistributiva en el sentido que debería de tender hacia la redistribución de la riqueza nacional y debería de
en tanto dirigir los recursos públicos a grupos necesitados o desprotegidos. Además, debería de ser territorializada de tal manera que cada uno de los territorios tenía posibilidad para la población de observar, medir y dar seguimiento a esta política social. Debería de ser participativo a través de asambleas territoriales con comisiones específicas. También debería de haber una rendición de cuenta local y por tanto la territorialización tenía muchísima importancia porque siempre estaba especificado en cuántas personas iba a estar involucradas y qué dinero se iba a dedicar a cada territorio para que la gente lo pudiera dar seguimiento. Y en esos términos podríamos hacer una actuación desde la política social sobre los determinantes del proceso de salud, porque incluía empleo, vivienda, educación, pensión, etcétera, etcétera. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con el financiamiento. Este gobierno en el cual participé instauramos algo que llamábamos la austeridad republicana, que no debe de confundirse con lo que es la austeridad a secas, sino esta austeridad republicana esencialmente significaba que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Y eso significó que los altos funcionarios bajaron sus salarios, se les quitó todos los privilegios que tenían, incluyendo su seguro de salud privado, y además, junto con ello, hicimos un combate frontal a la corrupción, actuando de tal manera como se hace, como todos sabemos, que las escaleras se barren de arriba para abajo. O sea, se empezó a combatir la corrupción en los niveles más altos. La próxima. Bueno, el programa de salud al 2006 tenía como dos principios básicos. Era que los derechos sociales ciudadanos deben ser universales y exigibles y por tanto responsabilidad del gobierno. Y en segundo lugar, que con ello deberíamos construir ciudadanía social, o sea, el derecho a el acceso a los derechos exigibles y además para que la propia ciudadanía participara. La Secretaría de Salud le tocó dos programas. El primero es, y por eso lo menciono especialmente, es la pensión universal ciudadana, que era una pensión de medio salario mínimo, o sea, de como de $100, para toda persona que tenía 70 años o más. Y eso era para todos, no era focalizado, no era para los pobres, sino era para todos. Y les quiero decir que esa pensión lo financiamos con los recortes en el gasto superfluo de los funcionarios, de tal manera, y nos sobró dinero, nos sobró bastante dinero. Y la segunda tema que trabajamos en la Secretaría de Salud era el derecho a la protección de la salud, que se traducía en los servicios médicos, o en los servicios de salud y los medicamentos gratuitos. También quiero decir que en la primera época, ese gobierno duró 6 años, en los primeros 3 años no teníamos mayoría en el Congreso local y por tanto le instalamos como programas para luego llevarlos a ser derechos legislados. Cuando ya lo habíamos puesto a prueba, con ello logramos lo que era el apoyo social necesario. Es más, dicho sea de paso, en la elección intermedia ganamos todo. Ganamos las diputaciones, ganamos los municipios, ganamos prácticamente todo. Y en ese momento lo convertimos en legislación.
La próxima, por favor. Bueno, las estrategias, ¿cuáles eran? El punto de partida era que la salud era prioritario con un apoyo presupuestal importante, se incrementó el presupuesto de salud en un 80% y teníamos un equipo de trabajo que tenía el compromiso con el proyecto, que además era un equipo técnicamente competente. Y las estrategias eran la gratuidad al usar los servicios, un nuevo modelo de atención, garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad, que no es lo de menos, porque es una ciudad muy expuesta a una serie de problemas, la reorganización institucional con el fortalecimiento, ampliación de los servicios con criterios de equidad y necesidad, la modernización y transparencia administrativa, la construcción de la nueva participación social y una política especial de educación e investigación. La próxima. Bueno, esto lo pusimos y como pueden ver, dice servicios médicos, medicamentos gratuitos para la población no asegurada del Distrito Federal, y es el paraguas, y ahí la protección de la salud es un derecho ciudadano. Bueno, la política de gratuidad fue el eje articulador de esta política, que daba acceso gratuito a todos los servicios existentes, incluyendo los medicamentos y los insumos. Tenía una plataforma de educación, promoción, prevención, incluyendo intervenciones básicas por el grupo de edad. Los servicios que prestábamos eran integrados con prevención, detección oportuna, seguimiento, tratamiento y, entre interrogantes, la rehabilitación. La verdad de las cosas es que no lo hacíamos bien. Teníamos un sistema escalonado, pero sí tuvimos problemas de utilizar el primer nivel como entrada al sistema de salud, porque la gente, queríamos que las personas tuvieran acceso a los servicios. Entonces, decir que tenían que pasar por el primer nivel significaba en muchas ocasiones que la gente no siguieran en ese camino. Y no lo hacían porque ellos sabían que en los hospitales era donde siempre podían conseguir atención, en los centros de salud no. De tal manera que tuvimos muchas dificultades para instaurar ese tipo de política. Sin embargo, logramos hacer un sistema único de urgencias donde logramos involucrar directamente a las instituciones de seguridad social que no estaba bajo nuestro mando. Pero logramos por primera vez en la historia de la ciudad de que todas las instituciones públicas de salud se comprometían a recibir las urgencias para luego clasificarlos y mandarlos al sistema donde pertenecían. Y eso significaba que, por ejemplo, en el caso de los accidentes, lográbamos actuar dentro de lo que son la primera hora, lo que es muchas veces la diferencia entre vida y muerte. Y hicimos un reforzamiento muy importante de la vigilancia epidemiológica, incluyendo sistemas novedosos para darle seguimiento y vigilancia epidemiológica a las enfermedades crónico-generativas. La próxima. Bueno, la participación social, ¿cómo lo trabajamos? Lo hacíamos a través de las asambleas territoriales que se hacían cada 6 meses, donde se formaban comisiones para temas especiales que puedan ser educación, seguridad, salud, y con esas comisiones hicimos un trabajo que era importante en el sentido que utilizábamos
la investigación o el diagnóstico participativo para que los vecinos determinaran cuáles eran sus principales problemas para luego resolverlos con la instancia gubernamental que correspondía. Porque en ese tipo de discusión surgen muchas veces de que en realidad no es el sistema de salud que puede resolver estos problemas, sino son otras instancias de gobierno. En esos términos podemos decir que había un problema que sí hay que reconocerlo, es que ese tipo de trabajo con las comunidades toma mucho tiempo, porque se requiere que la gente se vuelva a reunir para el diagnóstico varias horas en muchas ocasiones. Y eso en términos de los barrios populares requiere de tiempo que la gente muchas veces no dispone de él. Pero por otra parte es como se permite también ir construyendo la capacidad para llegar a de manejar información y tomar decisiones. También trabajamos un programa con niños promotores de la salud en las escuelas públicas, lo que nos permitía trabajar con estos niños que son unos agentes de salud extraordinariamente eficaces en su familia porque tienen poder dentro de la familia, aunque no se crea, y ellos entonces como promotores hacían la promoción desde sus propios hogares. Y hicimos todo un programa para trabajar con los trabajadores, porque una de las cuestiones que encontramos es que había un alto grado de desmoralización de los trabajadores en el sistema público de salud y por tanto había necesidad de trabajar con los trabajadores para lograr en el mediano plazo un nuevo pacto institucional. Yo ahí resumo que había dificultades de continuidad en esa participación, sin embargo, creo que sirvió mucho para crear conciencia de derechos, que es algo muy importante, por lo menos en México, porque a pesar de que el derecho a la salud es un derecho constitucional, es un derecho que la gente no ha internalizado que lo tiene. O sea, es muy poco común que la gente va al centro de salud o con el director del hospital y diga, ¿sabe qué? Eso es mi derecho, ahora me cumplen. Entonces, en esos términos funcionó esa participación social. La próxima. Bueno, la innovación de la institución pública es un tema clave, porque no tiene sentido o no sirve decir que a partir de hoy la institución pública va a ser responsable de la prestación de servicios de salud si la institución pública no funciona para hacerlo. Se dice rápido, pero tal vez es el problema más complejo que enfrentamos cuando queremos hacer el sistema único y público de salud, es que tenemos que transformar las instituciones públicas. Ahí hicimos una planeación estratégica de servicios, hicimos una planeación y ubicamos los nuevos servicios en las zonas que no los tenían y avanzamos bastante en este sentido. Hicimos una integración de redes de servicios en el sentido que sabía cuáles eran las rutas de referencia y contrarreferencia y con eso pudimos fortalecer lo que era que la persona fue mandado a segundo o tercer nivel y que regresaba luego a su centro de salud. La nueva infraestructura incrementamos las camas hospitalarias en un 25% y además rapidísimamente. Siempre se dice que construir un hospital toma 2, 3 o 4 años. Nosotros
construíamos hospitales desde que se empezaba hasta que terminaba, no durábamos más de un año. Y además lo hicimos con costos bastante bajos, sin sacrificar la calidad. También hicimos sustitución de equipamiento, remodelación, ampliación de los servicios de primer nivel, y hicimos varios intentos de mejorar la calidad de los servicios, más bien a través de la creación de lo que es la satisfacción de poder prestar un buen servicio, y tratábamos de dar las condiciones para que se pueda prestar el servicio. Porque hay que entender que entre el prestador y el usuario, el prestador del servicio, si no tiene las condiciones para prestar el servicio, porque no hay medicamentos, porque no hay insumos, porque se descompuso el equipo, porque etcétera, todos los porqués, ahí el trabajador es el primer barrera contra el cual los usuarios expresan sus quejas. Entonces, mejorando las condiciones de trabajo, también mejorábamos las condiciones y calidad del servicio. Y hicimos un programa muy importante de modernización administrativa, no en el sentido de que introdujimos todos los mecanismos o todas las técnicas para tener una mejor administración, sino que tenemos un equipo de trabajo donde los administradores formaban parte de lo que era el equipo de salud, donde ellos entendían qué queríamos hacer y pusieron a hacer cosas que facilitaban este proceso de trabajo en los servicios. Y hicimos un combate frontal a la corrupción, cuestión que también fue bastante complicado. Necesitamos cambiar las leyes, necesitamos cambiar los sistemas de cómo se compran las cosas. Pero una vez que eso estaba en su lugar, bajamos los costos en compra de medicamentos de un año para el que seguía en 20%. Y en compra de equipo médico bajamos en 25%. Y ese dinero, desde luego, era dinero que podíamos utilizar de una mejor manera.